Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí de nuevo después de este paréntesis que hemos pasado todos de forma presencial y os presentamos de nuevo el ciclo de líneas rojas que este año, como siempre, se ha organizado Comunidades de Base y la OAS de Murcia y van a ser 2 charlas, la primera esta tarde y la segunda el jueves que viene a la misma hora y aquí mismo. El compromiso de los cristianos tanto en la sociedad como en la Iglesia. Hoy oiremos a Carlos García de Andoín hablar de cristianos y vida pública y propuestas. Y la semana que viene tendremos a Pepa Torres, teóloga y trabajadora social, impulsora de la revuelta de las mujeres en la Iglesia, que sabe que es un movimiento de reivindicación de la presencia de las mujeres en la Iglesia y que nos hablará de un grito silenciado. A mí me toca presentar a Carlos, que tiene un tremendo currículum. Bueno, pero lo primero es que es de Sestao. Sestao es la parte izquierda de la ría de Bilbao. Santurce, Portugalete, Sestao. Está casado y tiene 2 hijos. Es doctor en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad del País Vasco, pero anteriormente el doctor se licenció en Psicología y en Teología. Él ha sido hasta ahora, después diremos por qué, director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao. Es profesor de Sociología de la Educación en la Escuela de Magisterio adscrita a la Universidad de Deusto y de Sociología de la Religión en Barcelona y en Bilbao. También ha sido un histórico de la Acción Católica. De joven estuvo en la GEN, acompañó a grupos de la JOC y ahora es de Acción Católica General. Es presidente de la revista de Pensamiento Cristiano Iglesia Viva y es colaborador de la revista Signo de Acción Católica General y de Noticias Obreras de la OAS. Tiene múltiples publicaciones, reseñaros ahí las últimas, que no voy a leer por ser breve, pero vamos, que ya veis las últimas del 2022, que son bastantes. Pero también tiene una amplia vida de compromiso en la sociedad, en el ámbito público. Fue director adjunto del gabinete del ministro de la Presidencia de España, de Ramón Jáuregui. Ha sido secretario de la Comisión de Expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, asesor de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, miembro de la permanente de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, fue concejal de su pueblo, de Sestao, del 2003 al 2007 y coordinador federal de Cristianos Socialistas muchos años. En la actualidad es miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Vizcaya, como responsable de la Secretaría de Memoria Histórica y Convivencia. Es asimismo vicepresidente de la Liga Internacional de Socialistas Religiosos desde el 2018, la cooperativa de Mondragón, y de cara a las próximas elecciones es candidato a alcalde por el Partido Socialista de Sestao. Con todo esto, solo hay que resaltar que es un claro cristiano comprometido en la sociedad y en la Iglesia. Y ya le dejo la palabra. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación. No soy fundador de nada de la experiencia cooperativa Mondragón. No. Soy miembro del Consejo Rector de la Fundación
Arizmendia Rita, Cristóbal Fundación. Y cuando has dicho el repaso de la G, la JOC y Acción Católica General, habría que añadir que estuve de promotor de la idea que el movimiento diocesano de jóvenes que convergió con la jóvenes de Acción Católica, por lo cual pues también puedo sumar G, JOC y JAC. Y luego que cuando hice la tesina de licenciatura de Teología, como antes nos hemos saludado con Basilisa, que no la conocía, que la leí en su día, pues la tesina de licenciatura de Teología fue sobre la OA y Comunión y Liberación, comparando el concepto de práctica y teórica de presencia pública. Por lo cual, pues, un poco de vínculo con GEJO, JAC, OA y Acción Católica, pues fíjate, hay, sí, vamos, me siento claramente hijo de Acción Católica y también a Murcia me une sobre todo la experiencia de la JEC. Todavía hace unos meses, en noviembre, tuvimos el 75 aniversario de la JEC y allí pues nos vimos María José, Enrique y bueno, pues quien era presidente de la JEC cuando yo me inicié era Jesús Salmerón, que era de Cartagena, si mal no me equivoco, y al principio el consiliario era Carlos, un canario, pero luego el consiliario fue Pepe Nicolás, que también era murciano, y de hecho, pues me acuerdo que en el año 2001 o así, me invitó a dar una conferencia en Santa Florentina, en Cartagena, en su parroquia, ¿no? Así que, bueno, pues la verdad es que, y bueno, y en aquella época, pues congenian muy bien los vascos y los murcianos en la JEC. Incluso vinimos a una boda a Yecla, que fue pues así como boda en el campo, en la calle y tal, pues de una murciana con una gallega de la JEC de la época. Así que, bueno, otra vez creo que viene con el foro de Acuría, con José Antonio Zamora, que está aquí presente, con el que comparto Iglesia Viva, el Consejo de Dirección de Iglesia Viva. Así que, bueno, pues son muchos los lazos y las amistades que me unen a vosotros y a esta tierra. Y bueno, voy a ir empezando con la conferencia. La cuestión de la presencia pública, y seguramente pues todos los que estáis aquí, yo desde luego en esto me inicié en la JEC, pues asistimos a los debates que se produjeron en los años 80, 90. Había aquel gran debate de los cristianos de la presencia y los cristianos de la mediación. Este es un concepto, un doble concepto que propuso Bruno Forte, teólogo napolitano, hoy es arzobispo, no sé de qué diócesis, y precisamente en el Congreso de la Acción Católica en Loreto, pues planteó esta distinción entre los cristianos de la presencia, que venían identificados más por Comunión y Liberación, el movimiento Comunión y Liberación, y los cristianos de la mediación, que venían representados sobre todo por la Acción Católica. Bien, este debate parece italiano, pues sin embargo, en el Congreso Evangelización y Hombre de hoy, que fue, yo creo que el congreso más importante que ha celebrado la Iglesia española después de lo que fue la transición política en el año 90, si mal no recuerdo. En este congreso, pues hubo una ponencia, la que dirigía Ricardo Blázquez, en la que precisamente pues, se planteó esta cuestión de la presencia, la mediación, y sobre todo se identificó con el debate de las obras propias. De alguna manera, la ponencia defendió, a la hora de estar presente la Iglesia en la sociedad española,
defendió con fuerza las obras propias como estrategia de presencia. Yo recuerdo que quienes estábamos en aquel congreso, desde los ámbitos de Acción Católica, pues cuestionamos aquella opción, pues reivindicando el cristianismo de la mediación, reivindicando un cristianismo de presencia, de testimonio individual en las mediaciones sociales, políticas y culturales. Este debate, en lo que se sustanció en aquel momento sobre si obras propias sí o obras propias no, yo creo que a día de hoy pues, ha ido perdiendo vigencia, porque bueno, creemos que es un debate no tan identitario cuanto un debate más prudencial, ¿no? De qué obras merece la pena sostener y promover o qué obras no parece que no es conveniente promover. Yo diría, haciendo así una entrada rápida, que por ejemplo pues nadie pone en cuestión una acción como la de Cáritas, o nadie pone en cuestión pues, que exista una revista como Noticias Obreras, que bueno, pues son formas de obra propia. Ya hay más debate en torno a los centros educativos, ¿no? Pero no es tanto un debate de centros confesionales sí, centros confesionales no, cuanto cuál es la función social que esos centros educativos tienen. Entonces hay centros religiosos que tienen una función pues clasista, lo que hace es de alguna manera reservar a hijos y a familias de ciertas clases sociales respecto a personas migrantes, respecto a personas o de familias populares, etc., ¿no? Entonces, pues ahí hay una función de determinados colegios que es clasista y que es cuestionada, pero un colegio del amor misericordioso, pues que le llaman la ONU por la cantidad de nacionalidades de la que proceden los alumnos que cursan y, francamente, hay una opción en ese colegio por la inclusión social muy potente, hay un ideario potente, hay una selección del equipo de educadores que con vocación está trabajando precisamente en términos de inclusión social. Ese es un tipo de una anuncia que ciertamente no es cuestionada y que merece la pena. O pues también un colegio, que igual, por ejemplo, en Bilbao está el Colegio de los Escolapios, que trabajan la educación en valores con fuerza y ves que al término de los procesos de los educativos acaba habiendo militantes o que trabajan en el ámbito de la paz, o que trabajan en el ámbito de la ecología, o que trabajan en ámbitos de exclusión social, etcétera, etcétera, que se consideran cristianos como una... Con lo cual, pues hay obras propias que sí pueden tener sentido, obras propias que no tienen sentido. Y por último, pues hay obras propias que también están mucho más en debate y en un contexto de reflexión sobre la presencia pública de la Iglesia. Francamente, creo que la mayor parte de los que aquí estamos coincidiremos pues, en la falta de testimonio que dan, por ejemplo, 13TV, o la falta de testimonio que da una emisora de la Iglesia como es la COPE. Ambas tienen una fuerte financiación por parte de la Iglesia, quizá no tanto la COPE, porque la COPE tiene más capacidad de obtención de recursos económicos, pero francamente en un contexto como es el de la sociedad española actual, al final las líneas de opinión que se vierten pues son de confrontación, son de polarización y francamente es bastante difícil identificar la doctrina social de la Iglesia en lo que son las posiciones editoriales de la COPE y de 13TV, ¿no? Ahí habría que reivindicar aquel viejo principio canonístico medieval que decía lo que afecta a todos debe ser tratado y aprobado por todos. Y francamente el tema de los medios de comunicación de la Iglesia pues es uno de los temas que reclaman, ahora que estamos hablando de sinodalidad, es uno de los temas que reclaman discernimiento sinodal. Con todo,
yo creo que hay elementos de fondo en el debate de cristianos de presencia, cristianos de mediación, que siguen vigentes. Y no es tanto la cuestión de las obras propias, sino más bien todo lo que son los otros dos rasgos que caracterizan el cristianismo de mediación. Uno es el de la reivindicación de un compromiso plural de los cristianos frente a planteamientos de compromiso unitario de cristianos y de católicos en ámbitos de la democracia cristiana. Y luego, por otro lado, y esto pues, probablemente me parece el más relevante, es en qué medida el análisis sociohistórico, en qué medida la mediación sociocultural tienen un papel en el paso de la fe a la praxis, ¿no? Hay un concepto pues, que es muy de la historia de la fe, que era el de la lectura creyente de la realidad, ¿no? Entonces, al final, una lectura de cómo el reino está no solo en la acción de los católicos, en la acción de la Iglesia, sino que allende el verbo, en la sociedad, en el mundo, allá hay signos de los tiempos, allá hay presencia del Espíritu como crucificado, como Cristo crucificado, como Cristo resucitando, como esperanza, y en qué medida esa realidad secular, sin embargo, está preñada de experiencia de Dios y de realidad y de vida de Dios. Yo creo que aquí es donde efectivamente sigue siendo importante la distinción entre los cristianos de la presencia y los cristianos de la mediación. Bueno, a lo largo pues, de esta charla, está en su conjunto, está ahí en la mesa de entrada el cuaderno que publicó Noticias Obreras sobre cristianas y cristianos en la vida pública. Y bueno, pues los contenidos que os voy a ir presentando pues están más ampliamente recogidos en este proyecto, de tal manera que, bueno, pues en el tiempo que tengo, pues voy a ir apuntando un conjunto de cuestiones agrupadas en torno a tres temáticas. La primera es el cambio religioso, y de alguna manera cómo el cambio religioso afecta a la presencia pública. La segunda es pues, una propuesta de agenda de presencia pública, porque la doctrina social de la Iglesia es muy amplia y no se aplica en bloque. Al final, en la acción de la Iglesia, en la acción de la comunidad cristiana, en la acción de una diócesis, al final hay una selección de cuestiones, hay una selección de prioridades y entonces, bueno, pues hay una necesidad, conforme al contexto histórico y a la lectura creyente que hacemos de ese contexto histórico, de hacer una agenda de prioridades de presencia pública. Y por último, en tercer lugar, pues voy a apuntar algunas cuestiones sobre el marco donde se desarrolla esta acción pública y política, que es las relaciones entre religión y democracia, que a menudo están ahí de base, distorsionando todo lo que son las cuestiones relativas a la presencia de los cristianos en la vida pública. Bien, así, lo que es el primer punto, yo quisiera salir al paso de lo que se llama la agenda laicista. Entonces, a menudo, pues en discursos de la Iglesia, pues enseguida se habla de que y se echan las responsabilidades y se atribuye pues, como causante de todos los males de lo que está ocurriendo en la sociedad, al cristianismo, a la agenda laicista, una especie pues, de grupo masónico que, controlando de manera oculta los hilos del poder, pues está haciendo configurar pues, una sociedad increyente, agnóstica, atea, ¿no? Bueno, yo creo que solo para apuntar algunos elementos, por ejemplo, Pérez Agote, en su estudio sobre las etapas y las olas de secularización en España, pues habla pues, de la secularización aquella que se produjo más vinculada pues, al movimiento obrero y en el contexto de la revolución industrial. Y
bueno, pues que es una secularidad política, pues, agresiva, tal, el anticlericalismo. Y luego habla en la década de los 60 de una segunda ola de secularización. Y en esta segunda ola de secularización, pues habla de cómo todo lo que es el proceso de desarrollo económico, de desarrollo del consumo, de desarrollo del turismo, de las vacaciones, del 600, de la Fagor, todo este desarrollo pues va conllevando un conjunto de cambio de valores en la sociedad española que además pues, va a acabar, por ejemplo, con todo el debate pues, de la humanevite sobre si anticonceptivos, no anticonceptivos, etcétera, etcétera. Y en todo este contexto se va a producir una secularización cultural muy importante, de tal manera que se va produciendo en la sociedad española un alejamiento en lo que era una actitud, vamos a llamar, de obediencia o de respeto, de acomodamiento de lo que es los modos de vida a los estilos de vida que plantea el cristianismo de la época. Claro, ¿quiénes son los responsables de la política económica del régimen franquista? Pues los López Rodó, los López Bravo, etcétera, etcétera, son los gobiernos tecnócratas del Opus Dei los que están en la base del modelo de desarrollo económico de esta época y que precisamente está detectada como una segunda ola de secularización. Solo por poner un ejemplo, o podemos hablar también de los estudios de cambio de valores, se destaca cómo en la sociedad española, a partir de la transición política, se produce un proceso de aceleración en el cambio de valores respecto a Francia, respecto a Alemania, respecto a otros países europeos que de alguna manera se suponía que estaban en modernidad por delante de nosotros. Y claro, ¿por qué se produce esta aceleración? Se produce esta aceleración precisamente por los 40 años de nacionalcatolicismo que habíamos vivido y que son vividos por parte de la sociedad como un tapón que te ponen a la botella de champán y cuando salta el tapón pues se produce pues, toda una efervescencia, toda una aceleración, una movida de los 80 en Madrid, etcétera, etcétera, y hay una aceleración en el cambio de valores que también tiene un componente importante en lo que es la aceleración del proceso de secularización en España o en determinadas zonas de España respecto a otros países europeos. Por lo cual, podemos ir sacando aquí un montón de análisis que sobre todo lo que nos hablan es de que el fenómeno de la secularización es un fenómeno que no se puede simplificar atribuyendo a una agenda laicista, sino que es un proceso muchísimo más complejo y que hay que ser muy rigurosos en los análisis de ese complejo. Bueno, hay más hipótesis, no voy a entrar ahí en eso. En el análisis del cambio religioso, yo sí quisiera destacar ahí cómo ha ido habiendo un proceso de revisión de lo que ha sido la tesis de la secularización, en el sentido de que con el avance del progreso, con el avance del bienestar material, con el avance de la educación, pues acabará produciéndose pues, una secularización definitiva de la sociedad. Y aquí quiero plantear la importancia de la tesis del pluralismo religioso y del pluralismo secular, del pluralismo cultural. Entonces, es verdad que hay secularización, ese es uno de los vectores del cambio, pero probablemente es más radical el hecho del pluralismo y el vector de cambio del pluralismo. De alguna manera, así, por enunciar rápidamente algunos elementos, ¿no? Aquí hay un sociólogo, Peter Berger, de la religión, que pues, dice cómo pues la novedad en la religión es el hecho de que al final todos
y prácticamente en todos los países del mundo y en todos los rincones estamos teniendo la experiencia del pluralismo como una experiencia de convivencia cercana. De tal manera que al final en nuestras redes de relaciones, en nuestras redes de amigos, pues hay personas creyentes, personas no creyentes, se va abriendo camino personas que son de otras religiones, pues puede ser protestante, puede ser musulmán, puede ser ortodoxo. Claro, de alguna manera este hecho del pluralismo, cuando las religiones pues, han estado acostumbradas a identificarse con la cultura, a identificarse con la civilización, además, a partir de la fe en un absoluto, un único Dios, y sin embargo, pues yo convivo con alguien que cree que no hay Dios, con alguien que cree que el Dios es otro. Entonces, dice, bueno, esto en la historia de la humanidad se produjo en la Ruta de la Seda, esto en la historia de la humanidad se produjo pues, en Toledo, o esto en la historia de la humanidad se produjo en Córdoba, pero hoy, en el contexto de un mundo globalizado, este es un hecho en el cual, pues al final, en el cinturón de la Biblia en los Estados Unidos, pues allí hay hermanos musulmanes, o en Seúl a la noche, en el skyline, te encuentras con cruces iluminadas que salpican todo el paisaje de Seúl, o en un pueblo de La Rioja, o probablemente en un pueblo de Murcia, te encuentras con una comunidad y una pequeña mezquita musulmana, y esto es algo que vivimos y de alguna manera estamos arrojados en el conjunto del mundo al pluralismo. Y claro, esto supone varios cambios. Supone, por un lado, un cambio desde el punto de vista de cómo es nuestra fe personal. Entonces, antes, de alguna manera, nuestra fe personal era un destino. Tú eras católico desde que nacías y te ibas desarrollando y hasta que te morías, y eso era un destino. Tenías que elegir con quién te casabas, con qué trabajabas, pero lo demás, el itinerario del católico, hoy pues, pasa de ser destino, pasa a ser opción que tú eliges, ¿no? Y entonces, como en ese paso de ser destino a ser opción, de alguna manera lo que son las convicciones religiosas van destilándose del mundo de las convicciones supuestas que no se cuestionan, van pasando a destilarse al ámbito de la opinión. Ah, vale, tú opinas que Dios existe, tú opinas que Dios no existe. Entonces, de alguna manera, lo que la religión que se movía en el ámbito de los supuestos pasa a destilar y a trasladarse al ámbito de las opiniones, ¿no? De manera que, bueno, pues, de hecho, pues a veces el paso del creer al no creer es un paso ligero, y hay épocas en las que crees y épocas en las que no crees, o chavales que han tenido una pastoral juvenil y que de repente pues, pasan de creer a no creer o de no creer a creer. Pues, la línea pues, queda un poquito más difusa, pero también un elemento de los que plantea pues, Peter Berger es también que se produce como una convivencia en la que nos aceptamos y nos toleramos en nuestras diferentes cosmovisiones y visiones, pero que es un equilibrio que luego también, si es agitado populistamente, pues tiene riesgos de enseguida poder explotar. Donde había un relativismo cotidiano y una convivencia cotidiana, poder despuntar una posición más fundamentalista desde un punto de vista religioso, ¿no? Bien, otro elemento de cambio, aparte de lo que es el modo como creemos, está en el modo como se configura la comunidad religiosa, en el modo como se configura la iglesia. Pero nosotros hemos vivido una iglesia que era la institución total. Y la institución que te abarcaba totalmente y la institución que estaba multipresente en la sociedad. Y la institución que dialogaba con el Estado, porque, pues, decía la Constitución, la PEPA de 1812, declaraba que la religión católica sería la religión a perpetuidad de todos los españoles. ¿Qué ocurre en este cambio en el contexto del pluralismo religioso? Pues que
la comunidad religiosa va adoptando más el modelo congregacional, o vamos a llamar el modelo ONG, de tal manera que yo decido ser católico y entonces yo formo parte de la congregación católica. Yo decido ser musulmán, yo soy testigo de Jehová, yo decido ser, y entonces yo formo parte en el cual es muy importante la manera como esas comunidades dan respuesta a las necesidades a las necesidades de pertenencia, a las necesidades de sentido que las personas tienen. No vale una institución que no dé respuesta y que no dé necesidad a esas necesidades vividas por la persona. Antes no se planteaba ese centramiento de la institución en relación a las necesidades de las personas. Ahora sí. Todavía hace un par de meses iba yo para misa el domingo allí en un barrio en Sestao y me encontré con una pareja de amigos nigerianos y iban elegantes, pero vamos, iban de boda. Y digo, ¿qué? ¿Dónde vais? Y dices, a la congregación. Iban a la congregación de los testigos de Jehová a otro pueblo. Cogían el autobús, iban a otro pueblo. ¿Y tú a dónde vas? Digo, yo también a la congregación. Entonces, el pluralismo replantea el modo de ser iglesia, replantea el modo de ser personal y replantea el modo de ser iglesia. Y luego, en relación al Estado, pues también se produce un cambio muy importante, porque ya no es la iglesia y el Estado, sino que hay pues muchas iglesias y claro, el Estado tiene que tratar a todas ellas por igual. Entonces, el Estado no puede ir solo con el Real Madrid, sino que no, en la Liga pues hay muchos equipos y entonces pues también en el ámbito de... Entonces, esto requiere claramente, es una fuerza que exige del Estado una neutralidad, que exige del Estado pues que también pues haya un saludo al Ramadán, o exige del Estado, no me acuerdo ahí, cuando Zapatero estaba haciendo campaña electoral, pues planteó más gimnasia, menos religión. Fue uno de los eslogans de campaña. Que luego vino el atentado del 11M y al cabo de un año, dentro del paquete de respuestas que se preparó para responder al terrorismo islamista, pues desde la preocupación por la inclusión del Islam en la sociedad española, lo que se planteó fue una colaboración entre la Fundación Pluralismo y Convivencia y UCIDE, la organización principal representativa de los musulmanes, para editar libros de religión islámica, y lo que se hizo fue, en aquel contexto, cuando solo se daba religión islámica en las escuelas públicas en Ceuta y Melilla, pues pasó a darse religión islámica en las escuelas del conjunto de España. Concretamente en Vizcaya, pues hay 8 escuelas donde hay enseñanza del Islam. Entonces, pues la pretensión era más gimnasia, menos religión, pero luego, pues, de alguna manera, la fuerza de los hechos acaban... Si tienes políticas de inclusión, pues también tienes que dar un lugar a lo que es la religión en el ámbito de la educación en este caso. Con lo cual, pues hay un requisito hacia lo que es, si todos somos ciudadanos iguales y hay creencias diversas, el Estado tiene que ser con claridad un Estado laico, un Estado neutral desde el punto de vista de la relación con las confesiones religiosas, y hay que evitar lo que puede ser cualquier tipo de confusión de una confesión, de una congregación, con lo que es el Estado, que es la institución de todos. Bueno, bueno, con esto más o menos dejo tratado el primer punto. Vamos ahora con el segundo, y es la agenda de presencia pública, ¿no? Y la necesidad de plantear un discernimiento corresponsable y de un discernimiento sinodal sobre la agenda pública. Yo creo que hay el Papa Francisco
ha planteado una buena base. En Evangelii Gaudium pues planteó toda la crítica a la economía neoliberal, dentro además de una exhortación apostólica que era una exhortación apostólica en la que hacía la propuesta de su programa, de alguna manera pastoral del pontificado, ¿no? Hay luego otro texto, otra encíclica, la Laudato Si, que es en la que se plantea la cuestión de la crisis climática, de la emergencia climática y el cuidado de la casa común frente al paradigma tecnocrático. Hay otra encíclica, la de la fraternidad universal, la de la Fratelli Tutti, que lo que hace es colocar ahí en el foco todo lo que es en un contexto de globalización y de movimientos migratorios, lo que está planteando es la actitud de acogida y de inclusión de los inmigrantes. Yo creo que hay una serie ya de pistas para construir una agenda de presencia pública pues realmente interesantes, ¿no? Por señalar algunas de ellas y algunos aspectos, ¿no? El primer viaje del Papa fue a Lampedusa, un poco un viaje como signo, ¿no? Isla italiana en el Mediterráneo, símbolo de la navegación de los migrantes, ¿no? Y allí pues fue recibido por 50 inmigrantes africanos, arrojó una corona de flores al mar para rendir homenaje a los inmigrantes muertos. Y allí pues es donde acuñó el término de globalización de la indiferencia, ¿no? Entonces, bueno, en esto que fue inicialmente pues un signo, luego se ha sucedido con declaraciones y discursos importantes hasta llegar a la Fratelli Tutti, ¿no? Entonces la Fratelli Tutti pues es un aldabonazo, es un grito que apela con toda la fuerza de que es capaz un papa a la conciencia de la humanidad, ¿no? Convocando a una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar, amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Y ahí el Papa pues delimita bien, ¿no? La llamada a la fraternidad, dice, no es la de un nosotros, la de los próximos, la familia, la del equipo, la nación, sino que es la que va más allá de las barreras de la geografía y el espacio, ¿no? Bueno, el texto es una invitación a que resurja una vocación de ciudadanos, constructores de un nuevo vínculo social del bien común y a pensar en un mundo abierto, ¿no? Entonces, es un planteamiento que claramente, como va a plantear en la propia Fratelli Tutti, que pone pie en pared ante pues, la xenofobia de nacionalismos extremos, ante la xenofobia de ideologías populistas con gran fuerza, ¿no? Y francamente hay un diagnóstico en Fratelli Tutti pues, de una sensibilidad humanista y que toma conciencia o que da cuenta de cómo pues, ha cambiado el clima y cómo si veníamos de un clima que planteaba sueños de fraternidad, sueños de inclusión, sin embargo hay un cambio de clima y se levantan muros de descarte, muros de división, donde las sombras se alargan. Hay otro elemento de agenda pública del que el Papa pues, ha ido insistiendo a través de las convocatorias que ha ido haciendo a los movimientos populares, también a través de lo que es la exhortación Evangelii Gaudium, que de alguna manera incorpora y sale al paso de un exceso de disociación de lo religioso y de la evangelización respecto de lo socioeconómico, ¿no? Si nosotros analizamos lo que ha sido el conjunto de las cartas pastorales de los obispos de la Conferencia Episcopal Española, pues normalmente nos vamos a encontrar que tiene que ver con temas culturales, con temas
aborto, ideología de género, eutanasia, etcétera, etcétera. Pero si analizamos desde un punto de vista socioeconómico, pues nos encontramos por lo general con una pobreza de posicionamientos bastante importante. Es verdad que ha habido algunos, pero son posicionamientos que, siendo positivo que hayan cogido la realidad socioeconómica como lugar de discernimiento y como lugar de presencia pública, sin embargo, han tendido más a una concepción solidarista, vamos a llamar a veces la relación de la Iglesia con los pobres, ¿no? Falta normalmente unos análisis de la desigualdad un poco sistémicos, un poco institucionales, y pues por ir a cuestiones pues que también pues hechas en falta, pues sobre regulación de mercados financieros, pues sobre eso, desde lo que es el magisterio de los obispos en España, pues no encuentras en el Vaticano. Incluso te puedes encontrar algún documento, pero no así en lo que ha sido la agenda de presencia pública en estos 40 años en España. O, por ejemplo, en torno a cuestiones que el Papa Francisco plantea, que hay necesidades básicas y bienes básicos que necesitamos las personas para vivir, que debían entenderse como derechos subjetivos y como obligaciones del Estado y de la sociedad en su conjunto para con las personas, pues, sin embargo, pues sobre eso pues todavía podemos encontrar que destacadas personas de la Conferencia Episcopal han puesto en cuestión hasta, por ejemplo, la renta de garantía de ingresos, ¿no? Cuando, pues, por ejemplo, una Cáritas lleva haciendo desde hace muchos años una propuesta y un requerimiento en este sentido, y resulta que nos encontramos que al final hay ciertas ambigüedades, ciertas ambivalencias, que si el estatismo excesivo, etcétera, etcétera. Bueno, hay otro tema en este campo que creo que es muy importante desde el punto de vista cristiano, que es el de la fiscalidad. Le damos muchísima importancia a Cáritas y a la labor de solidaridad desde el ámbito de Cáritas, pero la gran forma de solidaridad social es la que procede del sistema fiscal, y del sistema fiscal como redistribuidor, luego como base para la redistribución de la riqueza. ¿Alguien ha oído hablar algún pronunciamiento sobre la fiscalidad en la Iglesia española? Pues bueno, Noticias Obreras. Sí, Noticias Obreras, pues sale a menudo este tipo de cuestiones, pero lo demás, pues francamente, no es así, ¿no? Entonces, pues creo que ahí debería haber una labor de la Iglesia de legitimación de lo que es la fiscalidad, de decir que pagar impuestos pues es algo moral, es algo ético, que la fe cristiana nos pide efectivamente pagar conforme a nuestras riquezas, y que haya pues una progresividad pues más clara, más fuerte de lo que en estos momentos se da, ¿no? Y luego, bueno, pues otro elemento también importante que a menudo pues se olvida, que es todo el tema final de la democracia de la empresa y de la democracia de la economía. Al final hay que seguir recuperando nada más y nada menos que lo que decía 40º Anno, que hablaba de la participación de los trabajadores en la propiedad, en la gestión y en los beneficios de la empresa. Esto es algo pues, que también todo lo que puede ser una perspectiva de requerimiento a tantos empresarios católicos de una actitud, de un compromiso de democratización de la empresa, pues también es algo pues, que brilla por su ausencia, ¿no? Bueno, pues aquí hay un conjunto de elementos pues vinculados a principios pues como que la prioridad del trabajo sobre el capital, la prioridad del destino universal de los bienes, que
no basta que estén en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, sino que luego hay que traducirlos en realmente cuando hay leyes o en requerimiento de que haya leyes o discursos concretos y planteamientos de legitimación concretos, como sí se hacen en otras temáticas de moral, de ética moral de la Iglesia. Hay aquí toda otra línea que es la que tiene que ver con el cambio climático y el compromiso del cuidado de la casa común. No voy a entrar ahora, pues, de alguna manera en temas concretos que sí se está proponiendo desde la Laudato Si, pero sí quiero llamar la atención sobre el diálogo que se da en la Laudato Si, porque como metodología, me parece una metodología de lo que es el diálogo entre fe y cultura, entre fe y sociedad, de lo que decía al principio de los cristianos de la mediación, muy interesante, ¿no? Porque lo que plantea el Papa en la Laudato Si es que hemos escuchado a los movimientos ecologistas que ya llevan 50 años planteando la cuestión climática. No es algo que diga esto nace de la propia Iglesia o de la propia tradición de la Iglesia. De hecho, nos encontramos con que todavía hoy en el conjunto del pueblo cristiano, sí es verdad que se hace reciclaje, sí es verdad que bueno, pues hay una cierta cultura de austeridad, pero lo que es conciencia de lo que es el reto ecológico y de lo que significa en cuanto a modelo de transformación social y modelo de transformación económico y cambios de estilo de vida, etcétera, etcétera, pues la verdad es que en eso todavía el nivel de conciencia es bastante bajo y bastante elemental, ¿no? Pero eso, ahí hay un proceso por el cual decir, bueno, escuchamos un signo de los tiempos y entonces esa escucha del movimiento ecologista nos lleva a releer la Biblia. Entonces, así como en el discurso de la Biblia pues ha estado presente el mandato de Génesis 1:28, dominar la tierra y someterla, resulta que lo que plantea es, oye, no, vamos a Génesis 2:15, que aquí nos habla es la versión ya vista, en la que habla de el cuidado de la creación, el cuidado de los seres vivos. Entonces nos lleva a una relectura. Nos lleva a una relectura de un tema tan básico en la espiritualidad y en la moral cristiana, ahora que estamos en Cuaresma, como es la conversión. Y plantea el Laudato Si. Hay 3 rupturas en las relaciones del ser humano. Una con Dios, otra con el prójimo, y la otra, la tierra, el cosmos. Y a la hora de hacer cuando hagamos la meditación penitencial o cuando hagamos la celebración penitencial en Cuaresma, pues lo que hay que hacer es examinarnos de la relación con Dios, examinarnos de la relación con los hermanos, examinarnos de la relación con el conjunto de los seres vivos y con el planeta. El otro día, el cura de mi parroquia, el día del miércoles de ceniza, dije, has atendido a la primera y a la segunda, pero has olvidado de la tercera. Entonces estaría bien que recordáramos a los curas de nuestra parroquia en la celebración penitencial que la relación con la naturaleza nos plantea la Laudato Si, que presente, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido hay un proceso se habla de la conversión ecológica, entonces hay un proceso de escucha de un signo de los tiempos y un proceso de relectura de la propia Biblia, de la propia antropología, de la propia tradición católica. Y luego, por otro lado, en esta encíclica se da el otro proceso en el diálogo, que es desde la propia tradición qué interpretación o qué reinterpretación hacemos de la ecología, porque ecología, como feminismos, hay muchos.
Entonces, nosotros no nos acercamos tabula rasa a la cuestión climática ni a los diferentes ecologismos. Y entonces aquí, pues el Papa, a través de diferentes frases, pues va a plantear el término ecología integral y dice, pues frente al ecologismo entendido como conservacionismo, pues va a reivindicar el cuidado también de la especie humana. O frente al medioambientalismo burgués, que parece que con tecnología lo vamos a resolver toda la cuestión climática, pues va a decir hay injusticia social que sufren los pobres y las víctimas del orden socioeconómico y no se puede separar justicia medioambiental y justicia social. Frente al tecnocratismo verde, pues va a proponer también hay que tener en cuenta un estilo de vida austero, un estilo de vida sostenible. La ecología política, pues también va a decir, oye, hay que tener en cuenta la dimensión cultural, o ante un determinado ecologismo espiritual, pues que proclama que es un poco de corriente así, pues muy panteísta y tal, pues bueno, pues va a plantear la cuestión del seguimiento de Jesús, o frente al biocentrismo va a recordar la singularidad del ser humano, porque dice no hay una ecología sin una adecuada antropología. Entonces, es interesante ver en la propia encíclica este tipo de diálogo, porque es un diálogo que también lo tenemos que hacer, por ejemplo, en relación al feminismo. Ayer, que fue el 8 de marzo, pues tenemos encíclica verde, pero todavía falta la encíclica morada. Falta la encíclica morada. Y es un elemento pues clave, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay una llamada a la cultura del encuentro, que hay ahora mismo un conjunto de temas en la agenda feminista con los cuales es muy sencillo, muy factible lo que es una cultura de encuentro del ámbito católico con el mundo feminista. Voy a poner, cuando el tema del aborto ha sido central en lo que es la agenda feminista, haya sido más difícil ese tipo de encuentro y ese tipo. En lo que es la condena a la violencia machista, que entronca con el derecho a la vida y el rechazo de toda violencia, yo creo que en eso, pues creo que francamente no hay problema importante. En la lucha contra la trata, que lo que hace es radicar en la dignidad de la persona y hacer la condena de la explotación sexual y laboral, en la lucha con la trata, también hay un ámbito de convergencia importante. O en lo que es el rechazo a los vientres de alquiler, ahí también hay otro elemento de convergencia y de encuentro. En lo que es la brecha salarial y lo que es la afirmación de una igualdad de varón y mujer en trabajo y en lo que es el salario percibido, o más cuestiones. Por ejemplo, nosotros desde Cristianos Socialistas, en el debate un poco de la ley trans, pues hemos tenido una reunión con Amelia Valcárcel. Y bueno, pues en la manera de aproximarse a todo lo que era la ley trans, por parte de una parte del feminismo y una parte del feminismo importante, a la hora de entender pues la posibilidad de un derecho como infinito a la autodeterminación de sexo, bueno, pues ahí hay cuestiones en las que ahora mismo las feministas estaban reclamándonos a los cristianos socialistas, nos estaban reclamando el unir reflexión y el unir posiciones. Entonces, ahí hay un campo, yo creo que muy amplio desde el punto de vista de la agenda pública, que pues es interesante. Y bueno, ya que me quedan 2 minutos, 3. Bueno, solo apuntar en las relación entre democracia y religión, pues nada, tres reflexiones. La primera es reivindicar el actor
religioso y su lugar desde un concepto de laicidad incluyente en la democracia. Hay Flores Darkais decía, aquí se me ha ido me falta una página aquí. Vamos a ver, Flores de Arcais decía que es incompatible Dios con la democracia. Literalmente, es incompatible. Creo que, francamente, yo creo que lo que es incompatible es una democracia que excluya la religión y que excluya el acto religioso. O sea, me pregunto si eso es realmente democracia, ¿no? Entonces, creo que hay que reivindicar que desde la condición de creyentes tenemos también, porque cualquiera de las cuestiones que se deliberan en el ámbito de la vida pública, ¿no? Y que nadie nos tiene por qué decir, oye, tú eres creyente, vete a la sacristía. No, no. Si discutes y no estás de acuerdo con mis argumentos, entra a debatir con los argumentos, pero no me digas, no me excluyas, no me saques de la esfera y del ámbito democrático, ¿no? Esto por un lado. Luego, por otro lado, es verdad que por parte de la Iglesia hay determinado discurso que también excluye a determinados actores políticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en todo lo que fue el debate del matrimonio homosexual o también en otras cuestiones como el tema del aborto, como el tema de eutanasia, de alguna manera enseguida desde la Iglesia se recurre al argumento iusnaturalista, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay una ley natural, pues toda ley positiva legislada por el Congreso de los Diputados o por el Parlamento que vaya en contra de la ley natural es ilegítima. Y todo legislador que vaya en contra de la ley natural también es ilegítimo. Entonces lo que estás haciendo es, en nombre de una ley natural y de un naturalismo, que sí es verdad que fue un poco doctrina política en el siglo XVII y XVIII, pero que hoy pues, ese naturalismo pues, no forma parte de lo que es la convivencia política como marco de referencia. Resulta que tú sacas tu interpretación del justnaturalismo y desde él dices, pues votar una ley de plazos del aborto es ilegítimo, votar el matrimonio homosexual es ilegítimo, y lo que estás haciendo tú es practicar también la exclusión del otro en la esfera política democrática, ¿no? Entonces, yo creo que aquí todavía el justnaturalismo se está enseñando muchas facultades de teología. Pues está. Yo creo que lo que había que enseñar era derechos humanos, porque yo creo que es verdad, con una crítica que hay en la Iglesia, en la relación entre moral y democracia, pues que no toda decisión democrática, que tenga los votos y tenga las mayorías, no de suyo y por sí es ética y es moral. Y en ese sentido, pues sí parece importante, de alguna manera, tener una relación entre principios de mayoría y marcos de valores, pero en sociedades democráticas los marcos de valores se construyen de manera a través de la convención, a través del acuerdo, a través de la deliberación entre ámbitos y actores plurales. Y bueno, yo francamente creo que con la Carta de Derechos Humanos tenemos ya bastante marco para poder hacer crítica de legislaciones que hoy hay en el mundo y que para nada se produce un respeto de los derechos humanos. Y en ese sentido ahí no nos hace falta, de alguna manera, apelar a decir, no, porque el Evangelio dice, bueno, pues tú dices el Evangelio, pero yo no tengo como referencia el Evangelio. No, los derechos humanos dicen esto y los derechos humanos, eso es un marco ético compartido, con sus limitaciones, con sus insuficiencias, pero pues creo que es un marco que en lugar de la ley natural, pues esa que decía Norberto Bobbio, ni es ley ni es natural,
decía que ni es ley porque no tiene capacidad de coerción ninguna, entonces una ley que no tenga capacidad de coerción pues no es ley, y ni es natural porque al final tú entiendes por natural una cosa, otro entiende por natural otra cosa y otro entiende por natural otra distinta, ¿no? Y ya hay otro tema aquí que es la relación entre valores y política y decisiones políticas, efectos indeseados. Es una expresión que se ha puesto también últimamente de moda, ¿no? Pero yo en el cuadernito este que preparé a la hora de afrontar el tema del aborto, pues recojo un diálogo y una reflexión de un cardenal, el cardenal Cotier, ante lo que era la entrevista que se iba a producir entre Obama y Benedicto XVI, ¿no? Entonces, dice, pues, Obama apoya la libre decisión de aborto y Benedicto XVI pues la considera contraria al derecho natural. ¿En qué medida pueden verse y pueden tener un terreno común en una cuestión como esta, ¿no? Entonces él planteó como tres mínimos, ¿no? Entonces, un mínimo era el del mal menor. Es un mínimo que tiene tradición en la moral de la Iglesia. Entonces, una ley que está evitando que mujeres mueran en un aborto clandestino o ilegal, pues es un criterio de mal menor. En segundo lugar, objetivo. ¿Es un objetivo la reducción del número de abortos o no? De hecho, por ejemplo, la ley de plazos se aprobó en el año 2010, si mal no recuerdo. Llegó un momento en el que con los gobiernos de Aznar hubo un incremento del número de abortos, desde los 40 y pico mil hasta los 80.000, 90.000, y luego, a partir de la ley de plazos, se ha ido produciendo un descenso del número de abortos. Y dice, bueno, pues, se sigue habiendo una legislación que igual hay 10.000 abortos menos al año. Es importante. Pues desde un criterio de justicia perfecta, pues no, pero desde un criterio de progresividad, desde un criterio de cambios. Y luego otro elemento importante que hacía para ese terreno común el cardenal Cotier decía en qué medida la legislación permite la objeción de conciencia. Pues si una legislación como la de la ley de plazos permite objeción de conciencia, desde un punto de vista ético son unos mínimos. Entonces, mal menor, objetivo de reducción del número de abortos y el reconocimiento y la garantía de la objeción de conciencia. Nosotros, en el ámbito de cristianos socialistas, precisamente fuimos los que introdujimos lo que es la objeción de conciencia en lo que fue la ley de plazos del 2010. Bueno, pues termino. La sociedad española atraviesa varias graves fracturas en lo socioeconómico, la desigualdad creciente, en lo cultural, la fragmentación de la cultura común, en lo político, la polarización, no solo entre izquierda y derecha, entre vieja y nueva política, entre nacionalismo central, nacionalismos periféricos. La comunidad cristiana en una sociedad plural, como una subcultura importante de esta sociedad, puede ser un agente más de tensionamiento o polarización, o por el contrario, pues ser un actor constructor de comunidad, de fraternidad y de bien común. La Fratelli Tutti invita precisamente a favorecer una cultura del encuentro y la amistad social. Esta cultura del encuentro requiere capacidad para integrar, dialogar, construir. Significa, dice Francisco, que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Y aquí, yo creo, pues el precioso servicio que la presencia de la Iglesia, de los católicos, en la vida pública puede hacer aquí y ahora. Muchas gracias.
Tenemos un rato si queremos hacer algún comentario o preguntar algo. Ahí en medio. Gracias. Pues yo, cuando he oído decir lo de la doctrina social de la Iglesia, estoy totalmente de acuerdo, porque para mí fue un descubrimiento cuando yo hice un curso de animadora sociocultural en los años ya de tiempo. Para mí fue un descubrimiento, el tiempo no lo domino. Para mí fue un descubrimiento maravilloso el que la Iglesia dijera todo ello. Pero claro, después eso no ha llegado al pueblo. O sea, es igual que la encíclica que está sacando el Papa, que son maravillosas, pero no llega al pueblo. Y eso la verdad es que nos lo tenemos que plantear. Y luego me gustaría que el resumen este último que has hecho, si nos lo pudiera llegar a nosotros. Eso último que has leído, si nos lo pudiera llegar a nosotros. Nada más. María José, ahí en la última fila han pedido la palabra primero a la derecha. Hagan algunos comentarios, ¿no? Y luego la integración, incluso esto es política. En ese sentido, sensación que estoy sintiendo últimamente, sobre todo pues, cuando siempre que vienen elecciones, normalmente un cristiano se ve plantea en cierto modo pues que los valores éticos y morales del cristianismo que considera pues que permanezcan, los integren en la sociedad. Entonces, yo quería preguntar, ¿no que cada vez parece que se hace más difícil al cristiano dirigir todos no puede gustar a la mayoría de los partidos porque como dicen, no están de acuerdo con todas las partes, digamos, socioeconómicas del cristianismo, ni con la parte climática, ni con la parte de la igualdad de género, todo esto de la igualdad. Hay muchos partidos que, por supuesto, de la derecha hay que descartarlos, pero es que el problema es que bueno, yo soy bastante mayor, ¿no? Y he conocido pues socialistas pues desde el PSE hasta el PSOE. No sé. Familia. María José. María José, y al final.
Las escuelas. Constitución. Jóvenes. Sí se debería la asignatura religioso, en cultura religiosa. Esto filosofía, etcétera. En España, incluso el Partido Socialista, esta lucha para que desaparezcan las clases de religión en las escuelas públicas y se instituya una cultura religiosa, el hecho religioso que es patrimonio de la humanidad. Esta es mi pregunta. Bueno, vamos a ver, la primera cuestión. Realmente ese es un problema grave el que has puesto sobre la mesa, que es que la doctrina social de la Iglesia no haya por el pueblo cristiano. ¿Cuál es el modo de formación principal del pueblo cristiano? Es la participación en la Eucaristía. Y las homilías, ese es el modo principal, donde la mayoría del pueblo cristiano está, es ahí, ¿no? Entonces, yo francamente creo que en el ámbito de la Eucaristía debía haber un desarrollo de lo que es, bueno, pues de un modo sencillo, pero que hubiera un desarrollo de la doctrina social de la Iglesia. Hay el actual obispo de Palma de Mallorca, Sebastián Taltabul, por ejemplo, hizo todo un trabajo por encargo del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, que se llamaba en aquel momento, ahora se llama el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, y por encargo del Consejo Pontificio de Justicia y Paz hizo un desarrollo de lo que eran los ciclos litúrgicos desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Pues bueno, yo creo que luego, indudablemente, hay que hacer labor en institutos teológicos, hay que hacer labor en escuelas de formación teológica, hay que hacer labor en el asociacionismo laical, en todos estos ámbitos. Lo que pasa es que yo creo que hay que plantear la doctrina social de la Iglesia no que no se plantea simplemente como un estudio de doctrinas, criterios históricos, ¿no? Sino que yo creo que hay que hacerlo de una manera pues mucho más actual, más como ejercicio actual que de alguna manera se sirve de lo que es el background de la doctrina social de la Iglesia
pero estudiarla en términos de incidencia pública y de incidencia política hoy, ¿no? Porque de lo contrario, pues creo que se queda bastante corto en aprender qué es el principio de subsidiariedad, qué es la doctrina del bien común, etcétera, etcétera. Bien, ahí se queda y que no. Bueno, ahí, digo, en la UAC con esto tenéis una experiencia con lo que es el plan básico de formación política, igual demasiado tocho y tal, ¿no? Pero vamos, yo creo que hay una manera de formar en doctrina social de la Iglesia, pues eso, más adecuada a la vida actual y a ir sacando criterios de actuación en lo que es la vida actual. Respecto a la segunda cuestión es difícil saber a quién votar. A ver, a mí completamente no me resulta difícil, la verdad, a quién votar. Pero pues entiendo que puede haber personas pues, a las que resulte difícil. Yo, a ver, sí creo que es importante reivindicar el pluralismo político de los cristianos. Pablo VI escribió una carta que era 80ª Adveniens, y en el número 50 dice: una misma fe puede conducir a compromisos políticos diferentes, ¿no? Entonces él sobre todo ahí salió al paso, no dejaba de ser un papa que había venido de todo el proceso de apertura democrática de la Iglesia y de apostar por lo que fuera democracia cristiana como una apertura a la democracia y como movimiento para superar toda la confrontación del catolicismo y liberalismo que se había producido en el siglo anterior, ¿no? Entonces, creo que es importante afirmar el pluralismo y entender que puede haber personas que desde la misma fe, pues a la hora de hacer un discernimiento sobre decisiones, bueno, pues políticas, sobre problemas políticos, pues bueno, pues pueden hacer un discernimiento de circunstancias, de efectos indeseados, etcétera, etcétera, un discernimiento concreto en el cual le puede llevar a cristianos con la misma defensa de la Iglesia y con los mismos principios llevan a un voto distinto, ¿no? Yo sí os invitaría a la hora de que dices, bueno, no sabes a quién votar. Sí es verdad que ahora mismo el conjunto de la política, por un lado, está presidido por un antagonismo muy fuerte, por una polarización muy fuerte, a menudo por discursos publicitarios que no siempre responden a las realidades políticas. Y en ese sentido, bueno, pues creo que lo que puede llevarnos a desmovilizarnos respecto a la acción política precisamente pues es esta percepción de la política, ¿no? Yo francamente creo que no está en Moncloa, que ya nos ha dicho Rosa, he estado en el ayuntamiento de Sestao, ahora me presento para el ayuntamiento de Sestao. Yo francamente creo que la mayoría de lo que yo me he encontrado es personas que quieren francamente servir para transformar la sociedad y transformarlo mejor. Yo eso es lo que fundamentalmente me he encontrado. También me he encontrado la competición. Y de alguna manera, y lo que es la defensa de la propia institución. Ganar o perder, eso es ley sagrada en política. Entonces, lo que hagas, lo que ganar, y entonces eso se acepta. Y como lo que hagas se vea que es para perder, entonces eso realmente, yo ahí sí veo que hay determinada lógica competitiva, determinada lógica de poder,
de la que creo que es muy difícil que los partidos políticos se puedan deshacer de ella. Es decir, algo, creo que hay voluntad y compromiso de transformar la sociedad. Yo es lo que principalmente me he encontrado. Y francamente, con todos los conflictos, con todo, si analizamos cómo han cambiado nuestros pueblos en estos 40 años. No sé, yo ayer mismo estuve pues, en el Centro de Mayores de Sestao, tiene 5.000 socios, donde se está afrontando el problema de la soledad de la gente mayor, donde estuve en la fundación integrando acciones, que es una fundación que está trabajando con gente que está cumpliendo el tercer grado, que están en situaciones que para el acceso al trabajo tienen que ir cuidando aspectos mucho más básicos de la propia personalidad y de formación y de hábitos mucho más básicos. Eso se está trabajando. Estuve también en CISES, que es una fundación de discapacitados, y bueno, es verdad que en el ayuntamiento de Ascensor, pero también es verdad que ha habido un conjunto de cambios y de mejoras que ellos mismos aprecian en lo que ha sido el desarrollo. Entonces, yo creo que si analizamos el progreso que han tenido nuestros municipios, de lo que ha tenido nuestra vida colectiva, creo que encontraremos un proceso comparable en otras épocas de la historia de España, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí llamaría a hacer como una visión un poquito más positiva de lo que realmente hemos alcanzado, de lo que realmente tenemos, porque al final, con todos los idas y venidas y con todas las bondades y limitaciones o maldades de la política, sin embargo, al final ha ido teniendo unos efectos positivos para el conjunto de la vida colectiva. Hablemos más pues, del sistema educativo, del sistema sanitario o de otras cuestiones, ¿no? Y nada, pues tú sabrás a quién querrás votar, porque sobre eso pues nadie te puede decir. Sobre la familia, el tema de la familia es un tema digno de interés, porque ¿qué ocurre? Que la bandera de la familia ha sido patrimonio de la derecha. La tríada de la derecha era patria, familia y religión. Patria, familia y religión. Y esa era la tríada del franquismo, ¿no? Entonces, la izquierda, por ejemplo, tiene complejo para hablar de la familia. Pero, sin embargo, yo te diría que hay muchas políticas que hace la izquierda y que son familiaristas. O sea, a ver, la violencia de género, que es una violencia que se da en el entorno de las relaciones más íntimas, más familiares, o la pederastia, y ahí podríamos ir planteando el mismo apoyo a las familias monoparentales, el apoyo. Es que hay muchísimas políticas que se están haciendo que benefician a la familia, pero lo que no se hace es discurso de la familia. En todo caso, lo que se hace es discurso de nuevas familias, de nuevos modelos de familia, de diversidad, pero y atendiendo sobre todo a circunstancias que la familia sufre desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista de violencia, desde el punto de vista. Entonces, yo creo que también en eso hay que saber también cómo interpretar y evaluar, porque probablemente nos encontremos con que hay mucha más política de apoyo a la familia de la que aparentemente, igual en términos de discurso, te encuentras. Y luego, sobre el tema de la religión en la escuela, hay la Institución Libre de Enseñanza, Giner de los Ríos, hablaba de la escuela neutra, no hablaba de la escuela laica, hablaba de la escuela neutra. Y precisamente el concepto que tenía era el que has planteado. Es que
la religión forma parte del desarrollo integral de la persona, forma parte del desarrollo de las culturas, de las civilizaciones, y que en ese sentido debe formar parte de lo que es el currículo escolar, pero entendida de una manera neutra, entendida de una manera no de enseñar una religión, no decir, mira, pues aquí está esta religión, aquí está esta otra religión. Yo hace 4 años, dando fenomenología de la religión en segundo de magisterio, cubriendo una sustitución, pues bueno, la mitad habían pasado por colegio religioso de los alumnos. Cuando dice San Ignacio de Loyola, dicho esto en Bilbao, en Euskadi, miraban como las vacas al tren, que no sabían, lo más que llegaban a identificar a los jesuitas, porque sabían que había el colegio jesuita, pero además en su mundo cultural ya, pues lo de Ignacio de Loyola y eso que es el vasco más universal, pues resulta que, y que hay día festivo por San Ignacio de Loyola, pues resulta que no formaba ya eso parte de su mundo. Bien, entonces, ciertamente, ¿cuál para mí fue el objetivo que además conseguí? Bueno, al final en un trabajo que hicieron cada uno, pues bueno, al final un 10% de todos se identificaban creyentes, no eran necesariamente los mejores alumnos. Fruto de la asignatura que hicimos, porque esa es una asignatura no de DECA, no es para los que va a ser profesor de religión, sino que es una asignatura que la Escuela de Magisterio, que es de la diócesis, es para todos los alumnos. Lo que llegaron al término de la asignatura es a concluir que efectivamente para la educación de los niños, hacer el abordaje que allí hicimos de la religión era algo necesario y era algo enriquecedor. Yo creo que debía ser ya el momento de dar ese paso a nivel de escuela pública en España. Pero estamos en un momento en el que eso sería factible probablemente si por parte de la Iglesia hubiera sentarse con el gobierno, con un gobierno socialista, con un gobierno de izquierdas, y mira, estoy dispuesto a quitar la religión confesional y estoy dispuesto pero estoy dispuesto a hacerlo a cambio de que haya religión cultural. Hoy por parte de los gobiernos de izquierda, creo que no se va a dar el paso de motu propio de lo que es la enseñanza cultural de las religiones. Pero sí hubiera un planteamiento por parte de la Iglesia de yo retiro la enseñanza confesional a cambio de que haya una religión cultural. Y yo francamente creo que como dejemos pasar mucho tiempo a esto, nos vamos a quedar en la escuela pública sin religión confesional y sin religión cultural. Yo creo que es lo que nos podemos acabar encontrando. Mis hijos han ido a escuela pública y mis hijos siguen todavía con 22 y 24 años vinculados a la parroquia. Igual tengo que ver el año que viene, que se han desconectado, pero a mí lo que me importaba, digo, no, pues eso, la iniciación cristiana en la parroquia. La iniciación cristiana en la parroquia. Pero ¿qué es lo que me importa que sí tengan en la escuela pública? Un tipo de asignatura que les dé plausibilidad a aquella iniciación cristiana que vive en la parroquia. Porque si no tienen esa asignatura que les da plausibilidad en la escuela pública, al final viven en una situación de minoría en la que son unos raros que les interpretan como si estuvieran en una secta y creo que es necesario pues, que decir espiritualidad forme parte del lenguaje común o decir religión forme parte del juego o decir
prácticas de oración o de prácticas de meditación que puedan formar parte del lenguaje común, porque todo esto tiene interpretación no solo confesional, sino que tiene también interpretación secular. Aquí hay un camino largo por hacer por parte de todos, de izquierda, de cultura y de religiones. Si alguien tiene alguna última pregunta y si no, damos por finalizada la charla. Bueno, pues agradecerte, Carlos, tu presencia en Murcia y tu saber exponer el compromiso cristiano. Y en principio a vosotros os esperamos el jueves que viene.